Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Si bien algunos de los depositarios no veían con buenos ojos su gusto estético, daban un respingo cuando le oían dominar las cosas de abajo a la colección permanente y les molestaba que trajese a especialistas en escándalos y cronometración para analizar la operación del museo. No tenían más remedio que admirar cómo conseguía socios y ampliaba las subvenciones del MoMA. En 1939, tras el traslado del museo a la sede en la calle 54, construida en un solar donado por los Rockefeller, la inauguración solemne tuvo como nota relevante un discurso radiofónico de alcance nacional pronunciado por Franklin D. Roosevelt, seguido de otro de Nelson A. Rockefeller, en el que la nota chocante fue la omisión de que el MoMA llevaba una década de existencia y lo habían dirigido otros presidentes. El negocio del arte y el arte de los negocios tomarían con frecuencia un todo a tenor de las conferencias internacionales a las que acudía Nelson para volver al país cargado de tesoros. En 1937, cuando hizo su primer viaje a Perú, el bimotor alquilado en que viajaba iba tan cargado al regreso que voló con dificultad por la ruta montañosa de los Andes. 3 años después, con ocasión de una visita al presidente mexicano Cárdenas para tratar de las propiedades expropiadas de la Standard Oil, no se presentó en calidad de el príncipe de la gasolina, como le denominaban algunos periódicos mexicanos, sino como presidente del Museo de Arte Moderno, en viaje por México para organizar una exposición sobre cultura mexicana primitiva en Nueva York. Nelson llevaba una vida perfectamente integrada y resultaba inevitable que más tarde o más temprano se sintiera atraído por las poderosas compañías petrolíferas con las que la familia mantenía discretas vinculaciones. En 1934, tras su regreso al redil familiar, siguió el consejo de Debevoise y trabajó en el Chase para familiarizarse con la gestión y entender su trabazón con los otros negocios del padre, aunque lo cierto es que la única operación del Chase que realmente le interesaba era la del departamento extranjero, por su relación con la política internacional y las compañías petrolíferas. Su padre se había negado a contestar la correspondencia relativa al estándar y había hecho todo lo posible para fomentar la ficción de que, salvo en momentos de extraordinaria crisis moral, como en el caso Stewart, los Rockefeller eran simples accionistas sin particular influencia. Pero Nelson recordaba que los presidentes de las diversas compañías del estándar pasaban por la casa de la calle 54 Oeste para sostener largas entrevistas con Junior, y que en aquellas conversaciones su padre no se andaba con ambigüedades, por lo que no pensaba tener ningún escrúpulo de conciencia en utilizar las relaciones de la familia como palanca. Mientras realizaba su aprendizaje en el Chase, se hizo amigo de Joseph Robensky, quien en su calidad de jefe del departamento extranjero conocía a los personajes relevantes de los trusts internacionales que controlaban los mercados de materias primas y que además estaba muy al corriente de quienes eran los peces gordos del mundo del petróleo. En 1935, en el viaje que hizo Nelson a Londres en representación del Chase, fue Robensky quien le ayudó a establecer contactos y pudo observar complacido cómo su joven protegido comenzaba a maniobrar entre las instituciones de la órbita de influencia familiar, de un modo que ni el propio padre habría soñado para él mismo, personalmente cuando menos. En cierta ocasión en que Fred Hele, un vicepresidente del Chase, le instó a que transfiriera al banco las cuentas de las compañías del Standard Oil, Nelson le contestó: «Ayer hablé con él, el tesorero del Standard de Nueva Jersey, bastante ampliamente, y va a ir transfiriendo paulatinamente unas 22 cuentas de sus subsidiarias al Chase National Bank. A mi regreso de Europa hablaré con Soconi Bakum, Standard de Nueva York, sobre el tema de una mejor relación». El tema de las conversaciones de la élite internacional del petróleo que acudía a las fiestas que Nelson daba en Londres y París eran los fabulosos yacimientos del lago Maracaibo, que casi de la noche a la mañana habían convertido a Venezuela en primer productor mundial después de Estados Unidos. Más de 100 compañías se disputaban el crudo venezolano, pero en definitiva eran 3 las que controlaban la producción:
la Standard de Nueva Jersey, que había adquirido las propiedades de la Standard de Indiana al principio del asunto Stewart y que poseía el 49% del crudo, Shell con el 36% y la Mene Grande, subsidiaria de la Gulf, que tenía el 14%. El mayor productor venezolano era la Creole Petroleum Company, la perla del montaje de la Jersey. A Nelson le atraía aquella compañía y después de pedir a su padre que le cambiara parte de las acciones del Standard, incluidas en su herencia por suficientes títulos de la Creole, y así poder convertirse en uno de los principales accionistas, se las arregló para entrar en el Consejo de Administración. El año 1935 fue crucial no solo para Nelson Rockefeller, sino también para la Creole y otras compañías que controlaban la riqueza petrolífera venezolana. A mediados de diciembre se producía la muerte de Juan Vicente Gómez, dictador del país desde 1908. Durante el régimen de Gómez, uno de los más crueles y corruptos de la historia de Latinoamérica, a pesar de que el pueblo venezolano pasaba toda clase de privaciones, las compañías petrolíferas no habían cesado de enriquecerse. Fue en pleno auge petrolífero de los años 20, fecha de las concesiones de la cuenca del lago Maracaibo, cuando Gómez había accedido a todas las peticiones de las compañías, recibiendo buenos pagos por sus favores. A su muerte, el petróleo constituía el 99% de las exportaciones de Venezuela, aunque el 70% de la población era analfabeta. El 60% vivía en chozas de madera y mimbre con suelo de tierra y solo el 23% tenía trabajo. La muerte del dictador sembró la alarma entre los magnates del petróleo, en cuyos círculos se movía Nelson, en parte por las restrictivas leyes de reforma en el sector de la extracción petrolífera promulgadas por el nuevo gobierno para acallar los movimientos nacionalistas y en parte por el malestar social reprimido durante las décadas de la dictadura. No obstante, lo que más le preocupaba era el hecho de que todo el cono sur parecía un hervidero de ideas políticas que ellos achacaban al comunismo. En 1937, el régimen revolucionario boliviano nacionalizaba las propiedades de la Standard Oil y al año siguiente en México, el gobierno Cárdenas, en aplicación del programa de los líderes laborales marxistas, anunciaba la expropiación de las compañías petrolíferas extranjeras. El joven Rockefeller se veía en medio de aquellos acontecimientos, intrigado por el negocio del petróleo y a la vez comprendiendo intuitivamente el papel que estaba llamado a desempeñar en los entresijos de la política internacional del poder. En la primavera de 1937 iniciaba una gira por 22 países de Sudamérica, cuyo plato fuerte fue una expedición río Orinoco arriba en un yate de la Standard Oil. Le acompañaban Robensky, el ejecutivo del Standard, Jay Crane, su mujer Todd y su hermano Winthrop, que también comenzaba a interesarse por el petróleo. Después de recorrer las propiedades de la Creole Company y visitar Caracas, en donde conoció en dos fiestas al sucesor de Gómez, el general López Contreras, a su gobierno y a los gobernadores de 4 departamentos del país, Nelson comunicaba exultante a sus padres que a menos que suceda algo imprevisto, parece que este país va a convertirse en uno de los más seguros del mundo y desde luego aquí hay mucho petróleo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.